Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vengo a presentarles el resumen de la introducción del capítulo No tengo suficiente fe para ser un ateo. Esto es un proyecto personal que quiero hacer con calidad antes que cantidad, como dedicarme en cada punto para pues desarrollar los temas. Hoy voy a presentar la introducción y la idea es seguir haciéndolo un video por capítulo. El libro tiene 12 capítulos aparte de la introducción, en total serían 13, evidentemente. Y pues esa es la idea, eso es lo que voy a venir a hacer como proyecto personal, ofreciendo más calidad, desarrollando cada punto, cada subtítulo dentro de cada capítulo, pues pues para darles un buen contenido, algo que les pueda servir de la forma en la que a mí me ha servido y me ha ayudado, sobre todo porque este es un libro apologético, es decir, que a lo que busca es la defensa de la fe, algo que nosotros como cristianos sí o sí debemos desarrollar. Pero también es un libro pues que permite que la gente que no cree en Dios o que tiene otra religión pues pueda entender cosas desde un punto de vista diferente. Los autores de este libro son Norman Geisler y Frank Turek. Norman Geisler nace el 21 de julio de 1932 en Michigan, Estados Unidos. Además, muere el 1 de julio de 2019 en Carolina del Norte, en el mismo país. Él fue estudiante en filosofía, apologética y ética en 4 universidades diferentes. Y en su vida profesional fue teólogo evangélico, profesor y escritor de más de 30 libros, una barbaridad. Esto es como lo más resaltable de Norman. Por su parte, Frank nace el 20 de noviembre de 1961. Actualmente tiene 59 años y nace en la ciudad de Nueva Jersey, también Estados Unidos. Además, fue estudiante en el Seminario Evangélico del Sur de la Universidad George Washington y profesionalmente es un apologista cristiano, autor de 2 libros y coautor de otros 2, y es presidente y fundador de Cross Examine, pues no sé si exactamente una organización, pero sí es una página donde hay muchos eh, apologes, donde hay muchos apologistas que realmente los que yo conozco, Jorge Gil o Santiago Alarcón de Rincón Apologético, en los que nos dan mucho contenido, tanto en inglés como en español, y es una forma en la que realmente uno, pues, no solamente se edifica, sino que también aprende mucho y aprende a darle respuesta a muchas cuestiones que normalmente o que de pronto en la simple lógica de uno pues no va a poder desarrollar si realmente no se mete de lleno en estos temas o no de lleno, sino si no los empieza como a tocar, a explorar para poder desarrollar como un pensamiento pues en concordancia con pues lo planteado. Pues y sobre todo que filosóficamente pues es muy fuerte y tiene unos argumentos y unas razones de peso. Pero sigamos. A ver, dentro de la introducción están estos subtítulos. El primero va a ser la religión y la tapa de la caja. El segundo, ¿qué tipo de Dios? El tercero, la fe y la religión. El cuarto, progresión lógica de 12 puntos, es decir, los 12 capítulos del texto. Y al final, un resumen y una conclusión de la introducción. A ver, la introducción empieza con esto, con esta frase que va a ser como el, el argumento más reiterativo y en lo que más se van a basar los autores como introducción a lo que realmente pues quieren plantear. Y dice de la siguiente forma: quien afirma ser escéptico de un conjunto de creencias es en realidad un verdadero creyente en otro conjunto de creencias. Phil Johnson. Entonces, nos va a presentar posteriormente que la universidad es el conjunto de términos que dice unidad y diversidad. Entonces, ambas cosas, es decir, eh, pues las diferentes áreas, la diversidad se unifica para proporcionar una imagen unificada de la vida. Entonces está la física, la matemática, la química, la medicina, etcétera, 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 pues todas las áreas,
y eso nos ayuda pues a comprender y tener una visión más general y por lo tanto más real pues eh, de la, de la vida. Sin embargo, nos va a decir que ahora las universidades no son unidad más diversidad, sino que esto ha cambiado y ahora son pluraversites. Instituciones que consideran cada punto de vista, no importa cuán ridículos sean, tan válidos como cualquier otro. Pero es muy importante aclarar algo, y es que aceptan todos menos uno, y es, y es aquel que nos dice que el punto de vista en el que no hay los demás, o sea, el criterio va a ser, de hecho, que la creencia, o bueno, la creencia no, sino pues, la posición, me estoy enredando mucho, pero es que la posición, pues hay una verdad, y esa verdad, pues tiene que salir a la luz porque si no, pues va a entrar en contradicción con un punto de vista y con el otro. Es decir, dos puntos de vista diferentes, pues no pueden ser ambos verdad, porque pues afectaría el principio de el principio de no contradicción. Y en ese sentido, pues nos van a decir que es que ese punto de vista, pues no es tolerante y que al no ser tolerante, pues ellos tampoco lo van a tolerar. Y esto lo van a decir por lo que ellos mismos estudiaron, pero también pues por lo que se está viendo a día de hoy. Uno en la universidad actual, por lo menos yo estudié en la universidad y pues realmente esto pues de cierta forma es cierto. Y muchas veces ni siquiera es que los profesores no crean en Dios. Inclusive la universidad en la que yo estudio pues se supone que ah, es jesuita y pues debería tener una cosmovisión más arraigada a esto, pero al final buscan es la tolerancia ante todo y eso nos lleva pues al pluraversites. Ahora, la religión y la tapa de la caja. Las religiones del mundo intentan proporcionar una tapa de la caja. Lo que se cree de Dios, es decir, la tapa de la caja va a afectar todo lo que se cree, la caja. Entonces, las religiones obviamente van a querer darle respuesta a Dios para pues influenciar a lo otro. Y no, de pronto no tanto pensándolo es que nos quieren dominar, sino que pues realmente es que esa visión que nos dan acerca de Dios pues, va a afectar a nuestras vidas. Y eso nos lleva a que nosotros pues tengamos que respondernos 5 preguntas y nos van a decir los autores que hay 5 preguntas más importantes en la vida. La primera es el origen, de dónde venimos. El segundo, identidad, quiénes somos, ¿cierto? El tercero es el significado, por qué estamos aquí, para qué estamos, a qué vinimos a la tierra. El cuarto es la moralidad, cómo debemos vivir. Y el quinto, el destino es hacia dónde vamos, cómo vamos a llegar, hacia dónde, ¿cierto? Ahora, nos va a decir el autor que, bueno, que estas preguntas requieren de Dios o que las respuestas a estas preguntas requieren de Dios. La concepción que nosotros tengamos acerca de Dios va a afectar las formas en que vayamos a resolver pues estas preguntas, como lo vemos en el primer punto. Y eso nos lleva al tercer punto, y va a ser, ¿alguna religión proporciona la verdadera tapa de la caja propia para la vida, la sabiduría común? Dice que no, y nos va a decir que no, básicamente por 3 razones. El primero es la parábola de los ciegos y el elefante. Esta parábola es muy sencilla y nos va a decir que el elefante es la verdad y que los ciegos van a tocar cada parte del elefante. Entonces un ciego va a tocar los colmillos, otro va a tocar la trompa, otro va a tocar la cola, el lomo, las patas, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada religión son los ciegos. Y el elefante es la verdad. Y entonces, pues lo que va a suceder es que cada religión va a dar una cosmovisión dependiendo a lo que toquen. Y por lo tanto, pues no hay verdaderamente una respuesta, una religión que te diga cuál es la verdad. Ahora, el segundo problema es el problema del mal y la aclaración de las otras religiones. Esto quiere decir que si hay un Dios que es verdadero, que es bueno y es todopoderoso, entonces ¿por qué Él no entra a solucionar o sea, la maldad dentro del mundo si se supone que es bueno? Si se supone que Él, si es bueno, entonces no quisiera que sus hijos, que su creación sufriera, porque es bueno, porque es como un padre, ¿cierto?
Entonces, pero aparte de los problemas que nosotros podamos ejercernos entre nosotros mismos, es decir, que sean a causa del ser humano, pues también hay unas causas naturales, unos problemas, unos males naturales que también deberían ser pues contrarrestados por ese Dios que es bueno, que es benigno totalmente. Y en ese mismo punto está la aclaración de las otras religiones, y es decir, pues entonces verdaderamente, si el Dios es el cristiano, si es el musulmán, si es el, no sé, el budista, el que sea, entonces pues que llegue y que diga, pues yo soy verdaderamente Dios y que simplemente solucione pues las dificultades para evidenciar realmente que es Dios y que esas personas pues no van a entrar en conflicto. Porque de hecho, por ejemplo, uno entrando al cristianismo, si el cristianismo es la religión correcta, por decirlo de alguna forma, ah, o más bien, si el Dios cristiano es el Dios verdadero, más bien, más que la religión, entonces, pues eso quiere decir que mucha gente, pues que no es cristiana, entonces se va a ver afectada por ello. Y que si entra Dios, pues entonces realmente todos van a poder creer en Dios y en ese sentido, pues se van a salvar o van a poder vivir eternamente. Ahora, el tercer punto es el cientificismo. Y el cientificismo es el que nos dice, solamente la ciencia se ocupa por las razones de hechos. La religión es únicamente para la fe. La ciencia es la única que produce conocimiento verdadero y entonces, pues, la religión no sirve para nada. Y si la religión no sirve para nada, entonces tampoco nos va a poder proporcionar una verdad acerca de la tapa de la caja para la vida. Ahora, nos van a presentar los siguientes, bueno, dice qué tipo de Dios y nos van a dar cuatro categorías acerca de la creencia en Dios. El primero es el teísta y el teísta dice lo siguiente. Un teísta es alguien que cree en un Dios personal, que creó el universo, pero no es parte del universo. Nos va a hacer una analogía diciendo, Dios hizo la pintura, pero no es la pintura. A diferencia del panteísta, que te va a decir que es alguien que cree en un Dios impersonal, que literalmente es el universo. Y eso en la analogía quiere decir que es Dios la pintura. Mientras el ateo dice que la pintura siempre ha existido y que nadie la ha pintado. Y por último tenemos el agnóstico, que es aquel que dice que no está seguro y que no tiene, pues, como la capacidad para definir o asegurar acerca de la cuestión de Dios. Ahora, dentro de las categorías, nos va a decir que el judaísmo, el cristianismo y el islam son partes de las religiones teístas. Las panteístas son el budismo zen, el hinduismo y la nueva era. Y las ateas, entonces, son las religiones humanistas, es decir, aquellas que ponen en el centro, pues, del universo. Y de hecho, con el posmodernismo luego es por ni siquiera el humano como el centro del universo. Pero bueno, eso es tema aparte. Ahora, la fe y la religión. Entonces, aquí en este subtítulo nos va a decir que la religión es simplemente una cuestión de fe, es un mito moderno. ¿Y por qué es un mito moderno? Porque tanto la religión como los científicos se interesan por responder a las preguntas, a esas preguntas que son tan importantes, como por ejemplo hablar de la existencia de Jesús, de que si Jesús realmente resucitó, o de dónde proviene el universo, de dónde viene la vida, son posibles los milagros y así pues con muchas otras posibles preguntas. Entonces, tanto la ciencia como la religión están interesadas en resolver esas preguntas. Por lo tanto, la ciencia y la religión no pueden ser mutuamente excluyentes porque están buscando las mismas respuestas. Bueno, las mismas respuestas no, están buscando la solución a las mismas preguntas. Van como dirigidas hacia lo mismo. Claro, la ciencia de pronto le interesan más unas que otras, mientras que a la religión le importan más unas que otras, pero al final no se pueden excluir. Y esto nos lleva a los problemas con la cristiandad. Y los problemas con la cristiandad son los siguientes. Los obstáculos, los intelectuales, los emocionales y los volitivos. Los obstáculos intelectuales son aquellos obstáculos como el problema del mal o las afirmaciones científicas en contra de Dios que dicen pues
que no hay Dios, que no hay suficiente información para resolver o simplemente que lo niegan directamente. Los emocionales son interesantes porque nos van a decir los autores que el mayor problema del cristianismo son los mismos cristianos. Y eso se debe a que pues muchas veces los cristianos se pueden o nos podemos llegar a sentir más, podemos actuar pensando que somos perfectos o que los otros son unos mundanos. Y eso va a llevar pues a que la gente nosotros nos separemos de las personas que no son cristianas y las personas que no son cristianas pues se alejen de uno. Y volviendo al tema, si el cristianismo es real, Jesús dijo pues ser sal y luz en medio de la oscuridad. Entonces, pues para hacer sal y luz, pues no podemos apartarnos del otro, así simplemente pensamos diferente o no tengamos las mismas acciones. De hecho, muchos de mis amigos son bastante diferentes a mí y yo los quiero mucho, comparto muchos con ellos y ellos saben mis puntos de vista, yo conozco los de ellos y eso al final nos lleva a podernos relacionar y aprender los unos de los otros. Obviamente que ellos se conviertan a uno y no uno en ellos, pero al final de cuentas es no alejarlos, porque si los alejamos, pues verdaderamente no vamos a lograr nada. El tercer punto son el obstáculo volitivo, y es cuando, vean, es sencillo, el que no quiere creer, pues sencillamente no cree, y tiene mucha razón y es muy básico. Si Dios es un Dios perfecto, bueno, todopoderoso, pues también es un ser moral. Y el hecho de que sea un ser moral, pues quiere decir que nosotros nos debemos regir bajo unas normas, bajo unas conductas. Y no podemos hacer lo que se nos venga en gana todo el tiempo. Y decir, es que yo voy a dejar que Dios crezca en mí para que, y que yo muera para que Dios crezca en mí. Entonces, es un ataque contra, ¿no? Contra la libertad, pues muy dura. Y ahorita más sobre todo cuando estamos pensando que todo es con respecto a nuestra libertad de hacer, de decidir todo el tiempo. Entonces, pues termina siendo un obstáculo al final. Luego nos va a decir que cada cosmovisión religiosa requiere fe, incluso la atea. Y esto nos va a decir, y es sencillo, si nosotros nos vamos a preguntar o queremos resolver preguntas acerca de un Dios infinito, tenemos que saber que nosotros somos finitos y que por lo tanto no vamos a poder recolectar toda la información y nuestro cerebro pues no está capacitado para conocer todo acerca de un Dios finito, infinito, siendo nosotros finitos, siendo limitados y Él ilimitado. Entonces, eso nos lleva a que creer o no creer en Dios, pues requiera de cierto grado de fe, porque no todo lo podemos conocer y el no conocer todo, pues nos va a decir, o sea, quiere decir que no vamos a tener una certeza absoluta acerca de todo. Luego, la creencia o la no creencia en Dios necesita de fe, ya que es imposible conocer todo acerca de un Dios, de un ser infinito. Básicamente lo mismo. Ahora, nos van a presentar la fe de un ateo, pero más que la fe de un ateo, va a decir, bueno, entonces, si tanto la religión, o sea, el teísmo o el panteísmo, pues requiere fe, entonces el ateísmo también requiere fe. Y si requiere fe, pues vamos a ver cuál requiere más fe. Y para eso va a proponer como tres ideas. La primera dice, la evidencia científica confirma que el universo explotó y desapareció de la nada. ¿Quién requiere más fe? Pero aquí queriendo decir que el cristiano es aquel que dice que Dios fue el creador de todo, mientras que la visión atea dice que nada, pues creó todo, ¿cierto? Entonces, ¿qué requiere más fe? Y una analogía muy chévere a esto que no está en el texto, pero que a mí me gusta mucho es, por ejemplo, yo voy a construir mi casa. Entonces, ¿qué es más probable? Que alguien inteligente, un ser inteligente venga, me ayude a construirla, que me diga esto que tienen que hacer así, 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 lo vaya haciendo, estén todos los materiales y se hagan. O la segunda opción es que yo tiro los ladrillos, tiro el cemento y tiro todos los materiales necesarios y le meto dinamita y ¡pum! Todo explota y se creó la casa. Entonces, ¿cuál visión requiere más fe? En ese sentido, los autores nos van a decir que evidentemente la que más fe requiere es la visión atea, la que dice que la nada creó el universo. Ahora la segunda, la forma de vida más simple contiene la información equivalente a 1000 enciclopedias. Nuevamente, esa información
esas formas de vida, pues las tuvo que haber creado un ser inteligente o un ser no inteligente. La visión cristiana teísta va a decir, no, centrémonos en teísta, porque aquí no está diciéndonos si es cristiano o no, sino la visión que cree en un Dios va a decir que Dios es un ser inteligente y que pudo crear que, pues, esto, ¿no? La más sencilla tiene lo equivalente a 1000 enciclopedias. Entonces, mientras que la atea, pues, va a decir, los no, pues, lo que no tiene inteligencia, pues lo crea un ser no inteligente. Ahora, habría que entrar al concepto de no inteligente, pero bueno, eso es otro tema. Y eso nos lleva pues decir que la que más fe requiere nuevamente es la atea. Ahora, el tercer punto son predicciones y testimonios de testigos oculares, basándose en la Biblia. Aparte, la voluntad de sufrir y morir de los mismos, el origen de la iglesia cristiana, el testimonio de otros escritores y hallazgos arqueológicos. Y este punto, pues básicamente lo que nos va a venir a decir es que, pues que se requiere más fe para explicar, pues los ateos van a requerir mucho más fe para explicar pues todos estos sucesos. En cambio, pues para los cristianos van a ser mucho más fácil. Y en este punto, de hecho, sí cristianos, porque pues el punto es meramente cristiano. Ahora, la progresión lógica de 12 puntos. Esta progresión lógica son los capítulos que vamos a ver. El primero es la verdad sobre la realidad es conocible. El segundo es lo contrario de lo verdadero es falso. El tercer capítulo va a ser, ¿es cierto que el Dios teísta existe? Y para eso nos va a presentar el argumento cosmológico, que es decir, el del principio del universo, el diseño del universo, el argumento teológico del principio antropocéntrico, el diseño de la vida y la ley moral. El cuarto capítulo es si Dios existe, entonces los milagros son posibles. El quinto, se pueden usar los milagros para confirmar un mensaje de Dios. El sexto, el Nuevo Testamento es históricamente confiable. El séptimo, el Nuevo Testamento dice que Jesús afirmó ser Dios. El octavo, la afirmación de Jesús de ser un Dios fue confirmada milagrosamente. El noveno, por lo tanto, Jesús es Dios. El décimo, todo lo que Jesús enseña es verdadero, ya que es Dios. El 11, Jesús enseñó que la Biblia es la palabra de Dios. Y el último es, por lo tanto, es cierto que la Biblia es la palabra de Dios. Y cualquier cosa que se oponga a ella es falsa. Dentro de el punto pues de los 12 capítulos, ¿cierto? Va a decir algo muy interesante y que lo pongo aquí en resumen y conclusión, porque es como lo que al final a mí más me llegó, y es, cito, dice lo siguiente: Dios ha provisto evidencia suficiente en esta vida para convencer a cualquiera que esté dispuesto a creer, pero también ha dejado cierta ambigüedad para no obligar a los que no quieren creer. Dios nos da la oportunidad de amarlo o de rechazarlo sin violar nuestra libertad. Y este punto es el más importante para mí, o el que más significado me deja, porque de hecho, pues, eh, eh, tenerlo presente es muy, muy importante, porque nos ayuda a resolver justamente el problema del mal, porque da respuesta a muchas cosas. Y es decir, Dios es bueno, Dios es todopoderoso, pero al ser bueno, pues también es justo. Una de las características de Dios es que es justo. Y por lo tanto, Él no puede contradecirse acerca de lo que está mal. Eso quiere decir que Él no puede venir a entrar a violar nuestra libertad. Porque el hecho de que Jesús, o bueno, de que Jesús no, de que Dios venga a decir, es que yo soy Dios, y es que proclame que es y demuestre todo su poder, pues realmente no estaría ayudando a que nosotros creyéramos en Dios por lo que Él es, sino por lo que Él hace, por lo que Él puede, porque evidentemente no habría una razón que nos dijera pues que no deberíamos creer. Y eso simplemente afectaría sí o sí, porque nosotros estamos obligados, por ejemplo, a respirar.
Si no respiramos, nos morimos. De la misma forma, si Dios pues viene y demuestra todo, pues estaríamos obligados a creer en Dios y a someternos a todo lo que Él es y dice que se tiene que hacer, que debe ser. Si nosotros, nosotros como cristianos, pues de hecho tenemos que aceptar que, o sea, al aceptar a Jesús, ¿cierto? Entonces, pues nosotros decimos que nos vamos a someter voluntariamente, pero de otra manera no sería voluntario. Y, de, y es ese punto, pues, lo más rescatable personalmente. Ahora, dentro del resumen y conclusión, que es el último subtítulo, nos dice, todas las afirmaciones religiosas, incluso las ateas, requieren fe, como ya lo vimos anteriormente. Ahora, la evidencia por sí sola no puede convencer a alguien para que se convierta en cristiano por los diferentes obstáculos, pero específicamente por el de la voluntad. El agnosticismo es una decisión de mente vacía y nos va a decir que es una decisión de mente vacía porque el agnóstico es aquel que dice que no hay suficiente información o que no puede decir verdaderamente si hay, pero los autores nos van a decir es que sí hay suficiente información y el hecho de que alguien diga que, que no lo hay, pues sencillamente es porque no está dispuesto a explorar lo suficiente para decir es que sí creo o no creo. Ahora, Dios tiene un impacto en cada área de nuestras vidas y eso es lo que hablábamos al inicio del video. Dios es lo más importante porque a partir de lo que pensemos y creamos acerca de este, pues va a afectar las diferentes preguntas acerca de la vida y cómo vamos a vivir, cómo nos vamos a comportar, qué vamos a hacer, qué vamos a pensar. Si importan más los fines, si importa más el cómo hacemos las cosas, etcétera, etcétera. Y por último, y es como lo que la invitación que nos quiere dejar, es que en los siguientes capítulos y al finalizar todo el libro, pues va a descubrir el problema de la vida. Al final, va a decir, descubriremos el problema de la vida al final de nuestro viaje, es decir, al final del libro. Y el problema de la vida, pues evidentemente es decir, que Dios es verdadero, que es el de la religión cristiana, y va a dar una serie de argumentos, pero también dice dentro de este mismo punto, y es que sí es verdad, o sea, si sus posiciones y sus argumentos son correctos y lo que él expone es cierto, si no, pues entonces a la conclusión que llega, pues sencillamente no sería verdadera. Y esa es la invitación. De esta manera, acabamos con el resumen de la introducción de este grandioso libro, que como les dije o no les he dicho, pues avancé, ya he avanzado pues bastante más de la introducción y ha sido muy bueno, me ha gustado muchísimo, ha tenido muchas cosas muy interesantes. Entonces la idea es que ustedes me puedan decir, uh, como les dije al comienzo, un video más de calidad antes de cantidad. De pronto a mí no me interesa llegarle a mucha gente, sino llegarle a los que pues deban llegarles y a los que quieran aprender, a los que quieran hablar y a los que pues también estén dispuestos a ayudarme a mejorar. Ya tengo otra serie de videos, entonces supongo que entre más vaya haciendo, pues más iré mejorando, pero eso también depende de que me puedan aconsejar, de me puedan guiar, me puedan recomendar ciertas cosas. Y pues les agradezco por todo su tiempo. Hasta luego.